te ponen al día. Informe 79. Pégate a la mega, porque está buena y se te pega. Duros en política, ellos se respetan. Esos son los duros, su nombre es Nación Z. Donde tiemblan todos, esa es la que hay. Te enteras del chisme, Su nombre es la Comay. Mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93. Somos su noticia. Esto es Nación Z, 8:31 de la mañana, transmitiendo en vivo y en directo desde Power Sports Warehouse, donde usted puede llevarse la planta, mire, con o sin chavo, para que usted esté preparado para enfrentar la tormenta tropical Karen. Yo soy Ángel Gary Rodríguez, junto a la periodista de 16 años de experiencia, Limaris Suárez. Gary, mira, me tienen esa musiquita ahí de salsa bien buena. Está Estoy aquí que no paro de bailar, no paro de bailar. Mira, con nosotros, mira, ya te la quitaron. Me la quitaron. El licenciado Juan Carlos Albors, precandidato a la comisaría residente por el Partido Popular, ha hecho unos señalamientos en contra de la comisionada residente Jennifer González, pero antes de entrar en ese asunto, licenciado, buenos días. Primero, bienvenido a Nación Z. Muy buenos días a ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Juan Figueroa y Julio César Sanabria nos establecieron que usted se había convertido en amigo de la Corte en el pleito que está llevando en el Tribunal Federal los galleros. Eso es correcto. Yo soy, hábleme de eso. ¿Cómo no? Yo solicité al juez El Pi que me admitiera como amigo de la Corte para tener la oportunidad de radicar un escrito de amicus en apoyo a la gestión que están haciendo los galleros para evitar la aplicación en Puerto Rico de la ley federal de diciembre del año pasado, enmendando una ley de la década del 90 que a su vez entonces prohibiría la práctica, el deporte de los gallos en Puerto Rico. Esto es un caso de aplicación de ley federal y para un candidato del Partido Popular a la comisaría residente es un asunto medular. La relación política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entre Puerto Rico y Estados Unidos la define en gran medida la aplicación de ley federal a Puerto Rico. Sabemos que las leyes que tienen que ver con el aspecto contributivo no nos aplica, ¿verdad? La autonomía fiscal del Estado Libre Asociado. No pagamos contribuciones federales. Pero hay otras leyes pero pagamos seguro social, pagamos otras cosas. Pero hay otras leyes que no tienen por qué aplicar en Puerto Rico y esta es una de ellas. Y eso le quiero preguntar. En términos del análisis, pues la motivación cultural y todo lo que y el impacto económico que puede tener, pero en términos legales, el planteamiento que hacen los galleros, yo entiendo que es uno válido, pero la realidad es que la situación política que tiene Puerto Rico pues permite que el Congreso dictamine cosas sobre la vida de los puertorriqueños y nosotros pues no tengamos ningún tipo de participación en ella. Pues fíjate, yo discrepo en función de lo que ya ha determinado el primer circuito de Boston, que como sabes es la jurisdicción a la cual se acude en apelación a las determinaciones del Tribunal Federal en Puerto Rico. Ese tribunal de Boston ha determinado en un caso de 1983, Córdoba Simón Pietri, lo escribió, la opinión la escribe el juez Breyer, que ahora se sienta en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o sea, con mucha autoridad para hablar sobre el tema, ha planteado que las leyes federales que aplican intraestatalmente a Puerto Rico, y esta es una de ellas porque estamos hablando de las peleas de gallos en Puerto Rico, que no impactan el comercio interestatal. Esas leyes tienen que aplicar como aplican en los estados, salvo que el Congreso haya expresado su intención de que a Puerto Rico le aplique distintamente. Pero si es eso, bueno, pero fue lo que hizo el... Disculpa, pero no he terminado mi razonamiento. Lo que ocurrió en este caso es que el Congreso no se ha expresado la intención del Congreso de aplicar esa ley a Puerto Rico, no fue tan clara como otras personas han querido interpretarlo. Y el escrito que yo me propongo presentar en el tribunal
lo que plantea es que partiendo de ese mismo estándar que estableció el primer circuito de Boston, esa ley no es aplicable a Puerto Rico. Pero voy más allá, y quiero decir esto, voy más allá. Lo que le planteo también al tribunal es que debería el tribunal adoptar otro estándar en el análisis que hace de la aplicación de ley federal a Puerto Rico para excluir este análisis de la intención o la supuesta intención del Congreso cuando aprueba una ley, si es o no aplicable a Puerto Rico. Yo entiendo que Puerto Rico debería tener el beneficio de un estándar donde no esté sujeto a la interpretación de lo que puede ser la intención del Congreso, que una ley que vaya a aplicarle a Puerto Rico intraestatalmente no puede ir más allá de una ley de Puerto Rico, que como sabes, en el caso de los gallos, es una ley que de la década del 30 ya se ha adoptado como una práctica legal y autorizada por nuestro el asunto de la expresión legal del Congreso, el haber aprobado la enmienda y haber aprobado el Farm Bill, ya eso no cuenta como una expresión. Lo que pasa es que si analizas el detalle del texto de esa ley, solamente se refiere en la enmienda, en el subtítulo, a que aplicará a los territorios. Pero la ley que enmienda el Animal Welfare Act de 1994 se refiere a Puerto Rico como un estado, cuando define el concepto de estado, no como territorio. ¿Y cómo es que el Congreso vaya a interpretar? Por eso es imposible interpretar, es mi planteamiento que le he hecho a la Corte. Lo que pasa es que Puerto Rico no es un estado, aunque... Para propósitos de esa ley, Puerto Rico fue considerado como un estado. En términos de independencia, eso no es ajeno a lo que ha hecho el Congreso desde el 1952. O sea, cuando se crea el Estado Libre Asociado, se crea una jurisdicción estatal en Puerto Rico. Correcto. Y entonces la aplicación de ley federal a Puerto Rico se da en función de la sección 9 de la Ley de Relaciones Federales de 1950. ¿Qué pasa? Eso cambió la manera en que aplican las leyes federales a Puerto Rico. Ya no pueden aplicar intraestatalmente, o sea, atendiendo solamente asuntos de Puerto Rico, porque eso el Congreso no lo puede hacer con respecto a los estados, sí lo puede hacer con respecto a los territorios. Así que la ubicación de Puerto Rico como un Estado libre asociado dentro de ese esquema de aplicación de ley federal nos acerca a la situación de un Estado y nos distancia de la situación del territorio, donde el Congreso puede actuar intraestatalmente, como digo, que quiere decir que podría aplicarle el criterio por encima de lo que ya es ley en Puerto Rico, que es que las peleas de gallos son autorizadas por nuestro andamiaje jurídico. Tomando eso como pie forzado, usted planteó que es un disparate de la comisionada, esa fue la frase que se utilizó. Es un disparate, sea lo que va. Que la comisionada residente, Jennifer González Colón, haya expresado que se propone a radicar un proyecto para que Puerto Rico sea un territorio incorporado de los Estados Unidos. ¿Por qué es un disparate esa medida que está considerando la comisionada residente y qué impacto tiene eso para Puerto Rico? Bueno, es un gran disparate por la siguiente razón. El objetivo político del Partido Nuevo Progresista desde su creación es la estadidad federada. Abogar ahora, por primera vez en la historia del PNP, según entiendo yo, abogar ahora por el territorio incorporado es reconocer que la estadidad no es posible, ¿verdad? Pero ¿qué es el territorio incorporado? El territorio incorporado es imponerle a Puerto Rico el pago de contribuciones federales sin haber logrado nada. ¿Es convertir a Puerto Rico en un Washington, D.C.? No necesariamente, porque va un poco más allá. O sea, en el caso de Puerto Rico, al imponernos las contribuciones federales estaríamos impidiendo el desarrollo económico de Puerto Rico y la reactivación de nuestra economía, que es algo que necesitamos tanto en esta situación en la cual nos encontramos, con una Junta de Control Fiscal, con el impago de nuestra deuda, con una economía que lleva desde el año 2006 en recesión. Lo menos que tú le haces a una economía tan débil, tan frágil como la economía de Puerto Rico en este momento, es imponerle el pago de contribuciones federales. Y eso es lo único que hace la incorporación del territorio, no hace otra cosa. Pero entonces, ella puede reclamar, que como resultado del pago de contribuciones federales
podrían tratarnos de igual forma en los 4 o 5 programas federales en los cuales no nos tratan de igual forma que si fuéramos un Estado, pero eso es un asunto sub judice, eso es un asunto que en su momento los tribunales tendrán que determinar, y ponernos a nosotros a pagar contribuciones federales, a desmantelar nuestro esquema de incentivos contributivos que a su vez produce actividad económica que a su vez es quizás lo único que tenemos como herramienta para desarrollar nuestra economía en este momento, para ver qué ocurre en los tribunales, a ver si eso nos lleva a la paridad, que ha sido obviamente el objetivo político también del Partido Nuevo Progresista y en ese caso también del Partido Popular, pues me parece que es un salto al vacío y que es lo menos que necesitamos en este momento de fragilidad económica que estamos viviendo. Desde su punto de vista, te dejo, Gary, hacer las preguntas ahora rapidito. Desde su punto de vista, el que la comisionada residente Jennifer González Colón esté proponiendo esto, ¿es un reconocimiento al fracaso del Partido Nuevo Progresista de lograr traer la estadidad para Puerto Rico? Sin duda. Vayamos un poquito a la historia reciente. En el verano pasado se radicó otro proyecto de estadidad que no fue atendido en el Congreso. Luego de esa erradicación por parte de la comisionada González, ocurrieron las expresiones del presidente Trump y del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que como recordará, ¿verdad? Impuso, bloqueó cualquier posibilidad de mover un proyecto de estadidad en el Congreso. A lo que voy es que Puerto Rico lo menos que necesita en este momento es una propuesta como la de territorio incorporado, que lo que hace es imponerle trabas al desarrollo económico que tanto necesitamos para salir de esta crisis. Quiero escucharte. Dos cosas. Le pregunto. ¿Le conviene al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno federal, mantener a Puerto Rico como una colonia? Mira, el territorio incorporado es la peor colonia. ¿Por qué? No, pero le pregunto, ¿le conviene o no le conviene? Voy más allá. ¿Al gobierno federal? Voy más allá. ¿Al gobierno federal le conviene el Estado Libre Asociado? ¿Es tu pregunta? Sí. El Estado Libre Asociado le sirvió muy bien a Puerto Rico. Ha perdido vigencia en la medida en que hemos perdido el mecanismo de una exención contributiva federal para atraer inversión de los Estados Unidos. Pero yo he propuesto en mi campaña el que Puerto Rico entre en acuerdos de reciprocidad contributiva con los mismos países que Estados Unidos ha suscrito estos acuerdos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una economía globalizada y en esa economía globalizada a Estados Unidos le llegan 350 billones de dólares como resultado de la firma de esos tratados. Puerto Rico fue excluido de Estados Unidos. ¿Para eso se necesitaría aprobación del Congreso? Sí, yo he planteado, como mi primera gestión en Washington como comisionado residente, será obtener aprobación del Congreso para que el Congreso, a través de una resolución concurrente, nos autorice a ir a cada uno de esos países exportadores de capital a los cuales Estados Unidos ya ha ido y con los cuales ha firmado acuerdos de reciprocidad contributiva, para nosotros firmar con ellos el mismo acuerdo que firmó Estados Unidos. Claro está, con autorización expresa del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, ¿eso no lo pone a usted como comisionado residente de un territorio en una desventaja al tratar de solicitar eso? ¿Por qué le van a dar eso a un territorio y no se lo dan a cada estado individualmente? Porque Puerto Rico no paga contribuciones federales. Los estados no tienen injerencia en un acuerdo internacional de reciprocidad contributiva, porque quien los representa en cuanto a aspectos contributivos es el gobierno federal. Eso es distinto en el caso de Puerto Rico. Nosotros no pagamos contribuciones federales. Por ende, en ese tratado o acuerdo de reciprocidad contributiva, el que tiene que estar representado somos nosotros, porque somos nosotros los que nos autoimponemos nuestras contribuciones, ¿verdad? Es la legislatura de Puerto Rico la que impone las contribuciones que nosotros pagamos. Pues entonces es ese el ente que tiene que estar representado para de esa forma atraer inversión de capital proveniente de Japón, de China, de las economías europeas ricas. Eso se traduciría en inversión en Puerto Rico de 4 a 5 mil millones de dólares todos los años. Estamos hablando de fábricas,
Estamos hablando de inversión que va a redundar en buenos empleos. Estamos hablando de reactivar la economía de Puerto Compañías que Rico. posiblemente tienen presencia aquí ya. No, no la tienen. ¿Por qué? Porque nosotros no somos parte de la comunidad de países y jurisdicciones que han firmado acuerdos de reciprocidad contributiva. En la economía globalizada que estamos viviendo, el dinero fluye a través de fronteras. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un acuerdo de reciprocidad contributiva, que es la manera en que el país receptor del dinero licenciado, se compromete a un tratamiento contributivo para el país que le trae ese dinero. Tiene que pasar por el sedazo del Congreso de los Estados Unidos. Yo he sido bien claro, de entrada. Pero Esa sería es mi el primera principio. gestión como comisionado residente. No solamente eso, ya fui a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, me reuní allí y les expliqué la propuesta. Les redacté el proyecto de ley para que sea radicado y se está trabajando en él. No estoy esperando a llegar a Washington para hacer mi trabajo, para Y hacer la allá- gestión. Ya lo estoy haciendo. Y hay Ahora, ambiente. Y hay ambiente. Hay ambiente, ellos ni siquiera lo sabían. Esto es producto de un estudio minucioso que yo hice de todos estos tratados. Estos tratados comienzan en la década del 80. China es el caso más importante. Claro China está, ahora mismo una tiene economía- un una trade economía tan deficit grande. que Trump le está poniendo unas tarifas carísimas. Tú sabes ¿Cuál trade que- deficit que tienen? Tú sabes que otra de las ideas que he traído en mi campaña es que utilicemos esa guerra comercial para beneficio de nosotros. Puerto Rico puede insertarse en el tráfico comercial entre China y Estados Unidos, devolviéndole al importador chino parte de la tarifa. Poca gente lo sabe en Puerto Rico. La tarifa que paga un importador a Puerto Rico, en este caso un importador chino, trae mercancía china a Puerto Rico, esa tarifa se la paga a aduana federal, pero aduana federal viene obligado por ley federal, la ley de relaciones federales, a entregarnos esa tarifa a nosotros. Estados Unidos, el presidente Trump está hablando de 125 billones de dólares en tarifas. Si nosotros recibimos el 1%, nosotros somos el 1% de la población de Estados Unidos. Si nosotros recibiéramos el 1% de esa tarifa que Trump le impuso a los chinos, estamos hablando de 1.25 billones de dólares adicionales para Hacienda, para el Tesoro, para nuestro erario público. Pero ¿cómo usted puede solicitar podemos que le devolverla. den eso si no están pagando contribuciones? No, nosotros lo que podemos hacer es Porque es que comprometernos con los chinos a lo que voy es a esto. devolverle Sí, parte de esa tarifa. Licenciado, comprometerse con los chinos requiere algún tipo de aprobación congresional Sí, por ese nuestro sería el estatus primer político. paso. Que En es este el, ca- que es en el este problema. caso no, Entonces, Gary. En este caso no. en el asunto del territorio incorporado, no Ok. es lo que usted no lo ve como un paso más cercano a la estadidad en el argumento de que, mira, ya nosotros estamos pagando, que aquí, bajo el Estado Libre Asociado que vivimos, las cosas son mucho más caras que lo que son que lo que son en los estados, pero eso, porque mire, Pero porque también somos una isla. si usted está en un cuarto de hotel, si usted se está quedando en un cuarto de hotel y Limari Suárez está pagando el cuarto de hotel, Gary Rodríguez no está pagando el cuarto de hotel, los dos cuartos tienen las toallas apestosas, que usted no quiere bregar con las toallas allá, Limari Suárez que está pagando puede bajar al front desk con autoridad. ¿Por qué? Porque tú estás pagando, y formas el revolú. El que está de cachete, el que no paga, ¿cómo va a ir allí al front desk? A suplicar que le cambien las Para el toallas. Partido Nuevo El asunto es pagar contribuciones es lo que te da autoridad para tú te pedir. da otro argumento que te Pero pone si en no una podemos condición pagar más no fuerte, podemos pagar las estás en una contribuciones condición locales. más fuerte para que cuando se vaya a repartir el bacalao en áreas ¿Y quién en te donde dice que eso te va a poner en una condición más fuerte? bueno, si es que eso es un te territorio te que no da, hemos te da un llegado? argumento, No te da sabemos. una más fuerte que estar solicitando sin tener que aportar. Esa es la lógica Lo que detrás de sabemos todo el que asunto. vamos a Pero en tener el un detrás de interín, todo el en el asunto. interín, Gary, destruyes la economía de Puerto Rico, lo que nos queda de actividad económica, le impones a esta economía el pago de contribuciones federales sin ninguna Es que- certeza de que vas a recibir mayores beneficios. Pero, es que- Esto, pero tampoco es una totalidad. Lo que pasa es que las contribuciones federales tampoco puede ser el cuco de que aquí todo el mundo va a estar pagando más contribuciones, porque la población de Puerto Rico y la demográfica en Puerto Rico establece que es un porcentaje pequeño lo que estarían pagando las contribuciones y no recibirían los chavos para atrás.
Bueno, las corporaciones pagarían sustancialmente y eso afectaría la capacidad de esas corporaciones en generar empleos y actividad económica. Sí, sería en detrimento de nuestra economía. Rapidito, porque el tema es complejo y tengo varias preguntas, pero el asunto de la definición del Estado Libre Asociado, ¿dónde está usted posicionado dentro de las distintas alas que tiene el Partido Popular? Pues mira, yo publiqué un libro recientemente donde planteo el desarrollo orgánico del Estado Libre Asociado. ¿Qué eso significa? Yo le llamo una tercera vía del desarrollo del ELA. ¿Por qué? Porque yo reconozco, hago un estudio histórico en ese libro y reconozco que el Partido Popular y el Estado Librismo ha cometido errores en las propuestas pasadas. Soberanista, autonomista, ¿cómo usted se cataloga? Tercera vía del desarrollo del ELA. Y déjame decírtelo brevemente. Hay que reconocer que en las propuestas pasadas para el desarrollo del ELA hemos cometido el error de proponer mayor integración a las estructuras políticas del gobierno federal. Hemos planteado un segundo comisionado residente en el Senado, hemos planteado inclusive hasta el voto presidencial. Esos han sido errores del Partido Popular. ¿Por qué? Porque no se puede pedir más integración, y esto te va a gustar, no se puede pedir más integración al sistema federal de los Estados Unidos y a la misma vez pedir más poderes autónomos para el gobierno de Puerto Rico, que es lo que debemos promover en el desarrollo del ELA. Y que los acuerdos Ese es mi primer son planteamiento. bilaterales, no pueden ser unilaterales. Ese es mi primer planteamiento. El segundo planteamiento que hago, discúlpame, es que el Estado Libre Asociado tiene como su base la aplicación de ley federal, que tenemos que modificarlo, y ya de eso hablamos en cuanto al asunto de los gallos y lo que pretendo someterle al tribunal como una idea de limitar la aplicación de ley federal a Puerto Rico, y el hecho de que Puerto Rico, para todos los propósitos prácticos, tiene los poderes de un Estado soberano en cuanto al aspecto contributivo, y que debemos utilizar esa ventaja comparativa que tenemos ya, de que distinto a los estados nosotros establecemos nuestro régimen contributivo y utilizarlo con este asunto de los acuerdos de reciprocidad contributiva que mencioné, que va a ser mi primera gestión en el Congreso. Le voy a pedir que me traiga el borrador del proyecto, que me lo envíe, para el borrador del proyecto que va a presentar allá en Washington, para que poderlo discutir la semana que viene. Con muchísimo gusto, ya lo escribí. Muy bien. Perfecto, envíamelo, Claro que sí. y lo discutimos la semana que viene. Con muchísimo gusto. Perfecto. Juan Carlos Alborz, precandidato Muchísimas gracias. del Partido Popular a comisaría residente en Interesante Washington. este Se estará debate. midiendo a José Nadal Power, o si aparece otro más en una primaria del Partido Popular. Esto es Nación Z. Vamos a pasar con Chilian Odet. Y noticias extra. Llegó el momento del café, el azúcar y de enterarte de todo lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo con la nueva plataforma de entretenimiento Noticias Extra. Noticias Extra, exclusiva para Nación Z y Z93. Buenos días, soy Chirlian Odet y estas son algunas de las informaciones al momento en Noticias Extra. Se mantienen avisos de tormenta tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Según el boletín de las 8 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, el sistema permanecía en la latitud 14.2 norte, longitud 64.4 oeste y continuaba moviéndose lentamente hacia el noroeste a través del sureste del Mar Caribe a 8 millas por hora. Se espera que la tormenta tropical Karen se acerque a las islas de tarde esta noche al martes, resultando en lluvias fuertes a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Hay una vigilancia de inundaciones repentinas en efecto hasta el miércoles. Se esperan lluvias extensas con totales de 2 a 4 pulgadas con cantidades más altas de hasta 6 pulgadas a través de las islas. Lluvias de esta magnitud tienen el potencial de crear inundaciones urbanas y de riachuelos, así como deslizamientos en áreas de terrenos empinados. En minutos, el negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres realizará una conferencia de prensa para ofrecer más detalles sobre el sistema y sus planes de contingencia. En otras noticias, 6 personas fueron asesinadas el fin de semana pasado, elevando así la cifra por muertes violentas a 439 en lo que va de año. Según la policía, el incidente más reciente se registró ayer domingo en la calle Isabel en Ponce, donde un hombre que intentó separar a 2 sujetos que estaban enfrascados en una pelea recibió un impacto de bala y posteriormente falleció. Por otra parte, hasta ayer el director de Hogar Crea en Luquillo, Abner de Jesús, permanecía en estado crítico y entubado en un hospital de Fajardo. Las autoridades esperan que se recupere pronto para conocer qué ocurrió en esa institución donde su ayudante José Figueroa fue hallado muerto en la madrugada del sábado. Luego de que se realice la autopsia, se podrá confirmar o descartar sospechas de que podría ser una muerte por sobredosis o alguna sustancia adulterada con fentanilo. Para más detalles sobre estas y otras noticias, recuerde que nos puede
puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y noticiasextra.com. Será hasta mañana. Que tenga lindo día. El peso completo del deporte está de nuevo en su casa. Tato Hernández en Somos Deportes. En Nación Z, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Todo el acontecer deportivo local, internacional y olímpico. Desde el barrio, la pista, la esquina y la gran urbe, dejándosela caer y de qué manera. Somos Deporte en Nación Z por Z93 y Mega TV. Vámonos con los deportes, señoras y señores. Tato Hernández en la casa Nación Z. Estoy buscando a mi Nelly que me tumbó el refresco. Pronto aparecerá. Óigame, contento en el boxeo porque ustedes se acuerdan Terrell Williams, que fue quien puso en malas condiciones donde hoy se encuentra el señor Pritchard Colón. Papá, le cayó la den, le cayó el karma. Tomás Dulor me regresó al boxeo bajo nueva esquina, nuevos manejadores, nuevo grupo y estuvo peleando este sábado contra el Terrell Williams. Me le dio de arroz y de masa por los ojos, por los costados, por la cara. Lo tumbó y le ganó una amplia decisión. Así que Boricua se desquita para que sepa el Terrell Williams lo que hay en la casa y lo que hay en la cría. Dulor me tiene un resurgir en su carrera bajo toda esta nueva esquina. Vamos a estar trayendo pronto detalles de él y lo vamos a tener aquí para Nación Z, papá, para dejársela caer. Y de qué manera nosotros somos deportes, somos noticias al mediodía y eso se leyó y por la tarde, periódico de ayer. No temas de ahí, Tato Hernández con Nación Z y somos deportes. Achero, give it up, my friend. Nadie canta como ellos. Il Bolo en concierto. Puerto Rico, ven a disfrutar de una noche inolvidable con el trío italiano más famoso del mundo en la gira que marca su 10º aniversario. Il Bolo en concierto. Se presentará el 11 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su gira Música Tour. Será una noche mágica con 3 voces para la historia. Il Bolo, no te lo puedes perder. Il Bolo en concierto.